durísimos los discursos contra el gobierno nacional. Está con nosotros también Hernán Lecher, economista de San Martín. Hernán, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por venir. Un placer. Director del Centro de Economía Política Argentina. Hernán, ¿qué análisis podemos hacer viendo esta imagen y viendo también de la cantidad de marchas sociales que se están repitiendo en los últimos días? Bueno, yo me inclino a pensar y tratar de analizar cuáles son las razones de la movilización. Hay una tendencia en el gobierno a... Bueno, Macri le reclama a Rodríguez Larreta, hay que sacar a la gente o a las movilizaciones, etcétera, etcétera, pero en ningún momento se plantea cuáles son las razones y las motivaciones justamente de esta marcha y de esta masiva marcha que tiene antecedentes. Vos recién decías, en realidad la CTA convocó al 30 antes que la CGT, el 6 tenemos la marcha de la CGT, pero tuvimos el 6, el 7, el 8, luego tuvimos la movilización también de los docentes, luego la movilización del 24 de marzo que finalmente tuvo... digamos, y que tuvo mucho reclamo al gobierno, no solo en el marco de los derechos humanos, a eso quería ir, y lo que me parece que las razones están cada vez más sobre la mesa. Recién lo decía, lo que tiene que ver con los despidos. Hace un rato se acaba de conocer la caída de la industria, 6%, el EMI oficial del INDEC, 6% respecto de febrero del año pasado. La marcha creo oficial del INDEC. Sí, claro, el EMI, la publicación del INDEC vinculada a la cuestión industrial, que va a contramano de los datos que publicaron del EMAE, que es la actividad en términos de conjunto, que dio un 1% por encima que el año pasado, con lo cual lo que estamos viendo es que hay un franco retroceso del sector industrial. Hace unos días también salió el dato más que de despidos del empleo vinculado al Ministerio de Trabajo, y nuevamente hay 2.000 despidos, 2.000 menos en términos de cantidad, de la cantidad de trabajadores relacionados con el sector industrial. Hernán, uno ve la imagen y ve las marchas, ve la manifestación, ve la movilización y las consignas muchas veces coherentes van diciendo, bueno, por algún lado revienta estos números que vos marcás. Ahora bien, más allá de la marcha, más allá de la movilización, ¿hasta dónde es el gobierno capaz de escuchar estos reclamos? ¿O hasta dónde uno dice, bueno, corregirán el modelo económico? El gobierno insiste que este es el modelo elegido y de esto no nos movemos. Sí, varias cuestiones. Primero, no solo dice eso, en realidad habla de brotes verdes y habla de un escenario económico que no es el que vive ninguno de los argentinos, no los que están en la plaza, ninguno de los argentinos. Podríamos profundizar en esta cuestión. Tampoco discute, insisto, las razones de esta movilización ni de ninguna movilización. El problema es que no la hagan en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, digamos. Y al contrario, yo diría que el gobierno tiene intenciones de profundizar. Hay una nota que salió en el diario La Nación hace unos días atrás. Ese famoso domingo cuando anticiparon... No, de Pagni, de Carlos Pagni, bueno, pero que va en esa línea, que habla de la ley de responsabilidad fiscal. La ubica post-elección. La ley de responsabilidad fiscal significa, algunas cosas ya las han hecho en lo que tiene que ver con contrataciones del Estado, por ejemplo, pero básicamente es que las provincias no puedan gastar naturalmente más de lo que tienen. Esto está íntimamente ligado con el problema de los docentes. Lo que hicieron al evitar la paritaria nacional es tirarle, digamos, la discusión a la provincia, pero además exigirle que no haya déficit. Pero es tan grave plantear, muchachos, no gastemos más de lo que entra porque en algún momento quebramos. Digamos, eso es lógico. El problema es el escenario en el que estás vos. El problema es si vos estás en un escenario recesivo, estás en un escenario de crecimiento. Naturalmente, si vos pretendés gastar menos de lo que claramente percibís o recibís en un escenario recesivo, lo único que haces, peor aún, con un déficit del 4,6%, peor aún, lo que sucede es que profundizás la recesión. Pero ¿cómo salir de ahí cuando yo tengo déficit? Déficit va creciendo. Bueno, pero este debate, sigo tomando deuda, en algún momento reviento. Por lo pronto, una cosita más, por lo pronto, lo que no haces es profundizar el déficit. El 4,6% del déficit, que es prácticamente igual al déficit anterior, pero con 130.000 millones de dólares adicionales por el blanqueo, oculta una cosa. Hay 70.000 millones de pesos que el gobierno o el Estado no los recibió por la quita de retenciones. Si nosotros hubiésemos puesto o sostenido, ni siquiera, si no hubiésemos quitado las retenciones, el déficit hubiese sido, por ejemplo, de 3,6. Yo me pregunto, ya que el gobierno le preocupa tanto el déficit fiscal, ¿por qué no volvemos a ese escenario? El cálculo está, no estoy inventando los números, son los datos oficiales con las exportaciones al 31 de diciembre de 2016. A ver, decíamos al principio del programa, Hernán,
Fue la Marcha Federal de la Educación, está ahora el paro en la provincia de Buenos Aires. Vino lo que fue el acto del Día de la Memoria, pero con una impronta política muy fuerte. Ahora la 2 CTA. El 6 de abril se viene la CGT. Nos tenemos que acostumbrar a un 2017 con la gente en la calle prácticamente todos los días. Lo que pasa es que vos preguntabas antes, ¿qué motivación uno puede encontrar en el gobierno respecto de modificar el rumbo económico? Y la verdad que al contrario, uno encuentra más bien vocación de profundizar este mismo camino. Recién Maxi preguntaba, el gobierno dice que hicieron, por ejemplo, la quita de retenciones para aumentar la producción, las exportaciones. Me atengo exclusivamente a los datos del INDEC de Todesca, que los publicaron hace muy poquitos días, cuando publicaron la caída del 2016 del 2,3%. En realidad, allí está abierto por actividad. Ni el agro, ni intermediación financiera, ni servicios, ni minería, las 4 grandes ganadoras del año pasado, produjeron absolutamente nada más. Lo que tiene de ventaja ese informe, que te permite ver una cosa que se llama IBF, índice de variación física, que es básicamente la producción. Y además tiene una cosa que se llama IPI, que es la variación de precios. ¿Por qué ganaron esas 4 actividades? Porque aumentaron los precios. No hay, es más, el agro se redujo de la producción en 5%. En 5%. Además, naturalmente... O sea, simplemente hubo una transferencia de recursos. Definitivamente, y cuando uno lo compara con los salarios, claro, por distintas razones, la minería porque le quitaron la retención, el agro porque le quitaron la retención y además devaluaron, digamos, por distintas los servicios porque aumentaron de manera exponencial. Ahora, cuando además vos lo comparás con los salarios, que naturalmente ningún salario aumentó el 80, el 90 o el 200% como los servicios, hay una apropiación por parte de las empresas respecto del salario y además hay despido, con lo cual que es fenomenal, que del orden del 5%. Esto es escandaloso. En 4 actividades que además claramente no solo no derramaron, sino que expulsaron trabajadores y no produjeron absolutamente nada más. Son los datos del INDEC, no es que los... Sí, Ramón, ahora, digamos, si yo me pongo en abogado del diablo, ¿qué debería preguntarle? Si esto también no es parte y consecuencia de la herencia recibida, o simplemente es el gobierno que ha producido esta debacle económica en 13 meses. Bueno, pero naturalmente los que aumentaron los servicios ha sido la política de este gobierno, los que han abierto las importaciones ha sido la política de este gobierno, ustedes, Néstor, los que han quitado las retenciones. En el Congreso tienen, ahí tenemos una diferencia. ¿Tienen alguna aceptación? Nosotros creemos que quedaron contradicciones enormes y creo que Cristina perdió las elecciones, digamos, el kirchnerismo con Scioli perdió las elecciones en parte porque Cristina misma empezó un ajuste que no tuvo nafta para seguirlo hasta el final, la deuda con el Club de París, la indemnización a Repsol, el pacto con Chevron, empezó a caer la economía, empezó a caer el salario real. Yo creo que quedaron contradicciones que había que resolver de una manera u otra. Se han resuelto en favor del capital financiero. Y esto fue, el eje fue el pacto con los fondos buitres. El eje. Por eso no hubo remover el impuesto a la ganancia si no se acordaba del salario, ¿no? Si no se acordaba con esos famosos buitres, digamos, el gobierno lo que dice es o emito o tomo deuda. Pero eso, a ver, a nosotros, Cambiemos nos prometió que venían las inversiones porque ellos iban a generar confianza, después porque íbamos a acordar con los buitres, después porque el blanqueo, después porque en el segundo semestre, después porque los costos laborales eran muy altos, ahora es porque Cristina es el populismo y la simbología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, ya no depende más que de que en las elecciones ganen ellos. ¿Pero vos creés que son errores políticos de la política económica del gobierno o es un... digamos, o son coherentes con ese modelo? Es un plan. Una cuestión. Ahora, pero ¿le conviene al gobierno ver la plaza reventada todos los días? No, le están saliendo mal las cosas. ¿Es coherente que el presidente diga esto es un plan? El escenario mundial. Digamos, no creo que busque esa situación social. El escenario mundial de un Brasil con la peor recesión desde 1948, el triunfo de Donald Trump, se le ha puesto al revés de lo que esperaba. Él hizo el mini Davos y vinieron 2000 empresarios a bailar el tango, pero acá nadie puso un peso. Incluso ahora en España. Un peso en este contexto? En España. No, pero este contexto es resultado del fracaso de lo otro. No, pero él prometió, él prometió 25% de inflación en el 2016. ¿Cuánto fue? 41. Bueno, hace una semana yo le preguntaba a Teddy Garagosian, que es el mayor hilandero del país, y él me decía, en vez de comprar más maquinaria, $1,5 millones que tenga de inversión, lo pongo en la bolsa financiera. Por supuesto. Bueno, pero entonces, ese es porque el negocio financiero que han garantizado en el gobierno te permite hacer eso, digamos, con un nivel de tasa fenomenal. ¿Vos para qué te vas a dedicar a producir? Yo recién mencionaba una nota de Pagni. Pagni dice una cosa en esa entrevista que le hace La Nación. Dice, en realidad, si yo soy inversor,
porque le pregunta al periodista, dice, pero con semejante lío en la calle, el inversor va a traer plata. Y dice, yo soy inversor, no soy tan ingenuo. Dice textual Pagni, yo no soy tan ingenuo. Yo sé que si están modificando y se está discutiendo la educación y se está discutiendo el gasto público y se está discutiendo de manera estructural todo lo que ejecuta en materia de gasto y finanzas un Estado, en este caso el argentino, naturalmente va a haber conflicto en la calle. Con lo cual, no solo no se escandaliza, sino que plantea, y la verdad, cuando vos ves la cantidad de conflictos con la inversión, no tienen nada que ver. No hay ninguna vinculación que explique que hay menos inversión cuando hay más conflicto. Los datos del Ministerio de Trabajo publica conflicto pero además habitualmente. También hay que plantearse ¿por qué me llevas al conflicto? Pero el problema es otro, el problema es que nadie va a venir ustedes a salen a la invertir. calle, no hay inversión. No, yo salgo a la calle, ¿por qué? Pero porque Ahí toda gobierno- esa gente que está ahí, el gobierno problema está no tiene empujando. plata en el bolsillo, por eso no vienen a Claro, invertir, no porque están en la calle o ahí están hay que en su casa. ahí quería apuntar, en relación al consumo, también el gobierno ha tenido errores fuertes propios, es decir, para que el consumo de la clase media y de la clase trabajadora baje fuertemente, las cuotas. Lo hemos analizado a lo largo de la semana. Pero eso, en este país eso sabemos es que para- los precios no bajan. Bueno, pero ¿sabes por qué? Son las contradicciones. ¿Viste? Si no, ya uno cree que son tan estúpidos. También puede ser, ¿no? Pero son contradicciones profundas. ¿Por qué? Ellos quisieron atenuar la inflación bajando los precios al contado, lo cual puede atenuar el índice de inflación, y entonces rompieron las compras en cuotas. Pero la inflación, dejé de consumir, perdón. lógico, ¿por qué? La inflación tiene motivos. Él señaló 40% del gas, ahora en abril, el aumento que tuvo la luz, 70% en cada servicio en el año, y eso que lo han atemperado. El combustible que aumenta cada 3 meses. Es decir, ellos son el motor de la inflación y quisieron atenuarlo en los precios al contado que impacten en el índice, es decir, le quisieron meter el perro al pueblo, y el pueblo agarró y se contrajo porque no tenés más la compra en cuotas. Pero entonces le era salió lógico un que nos íbamos boomerang. a contraer. Salió un boomerang. Bueno, Si vos me decís, ahí te yo bajo digo- 2.000 pesos el precio de una heladera si la pagás al contado, pero la heladera vale 20 lucas. Pero vos no la podés comprar. No tengo la 20 lucas. en la mano. No son errores, no son errores, y quiero explicar por qué, me parece a mí. El gobierno tiene estos mismos datos que manejamos nosotros, Claro. Neto, yo, ustedes. Digo, que no vieron que cayó el salario real. Claro. ¿Por qué entonces van y le ofrecen a los docentes y a la policía 18 o 19% cuando el propio Duhovne hace circular un documento que prevé la inflación en el 22%? Es una locura. Digo, es profundizar Es difícil lo de mismo hacer. que hicieron. No lo naturalmente, pueden hacer, pero- pero te empujan a la lucha. Me- El docente ha sido empujado a la lucha. Sí, Maxi. Me gustaría preguntarles puntualmente por esta nueva línea de crédito que le importa muchísimo a la gente en relación a las hipotecas, si está empujada como una medida populista por el gobierno o creen que va a tener un resultado positivo. Yo creo que no va a tener resultado positivo. El gobierno está haciendo mucho hincapié en intentar mostrar que allí, bueno, hay una Son oferta buenos. de crédito Yo fenomenal. estuve viendo personalmente, son buenos. Mirá, Pero, a ver, Son cuotas ¿cuál? accesibles. Arrancás con 6.700 pesos de cuota en las algunos cuotas, casos. pero Ubi. tienen ajuste por inflación. Sí, y bueno, pero Yo te- sé que bueno, no se hay un dice, riesgo, hay un pero riesgo el que tienen- pi- No, bueno, no, nosotros lo hay un explicamos riesgo. que hay A ver, un ajuste por inflación. si vos- Esto lo discutimos a fondo, porque hubo un proyecto. Bien, pero ¿hace cuánto que no hay Hubo un créditos proyecto en la hipotecarios Cámara. para los que no tenemos Bueno, vivienda? pero ¿vos te acordás de la 1050? Perdón, Es decir, hay el que crédito tener del memoria. Banco Nación. Bueno, que vos no te todavía acordás, pero lo sigue debes haber vigente. leído. El crédito del Banco Nación, que Sí. todavía sigue vigente, que el macrismo el año pasado 2 veces lo anunció como propio, ya existía hace 4 años. Ya existía hace 4 años y estaba vigente. Y era en pesos a tasa variable. El problema, porque quizás el vecino que está del otro lado no sabe, el problema es que además te dicen que la tasa de interés es del 5%. Y vos te crees que es del 5%. El problema es que ajustan el capital por inflación. Sí, lo Con lo explicamos cual, eso. cuando te vas a dar cuenta, nunca la cuota va a ser menos del 30% o lo que arranque en términos de tu salario, porque difícilmente con este gobierno vos tengas un salario que le gane a la inflación. Bueno, ahí, con lo cual, ahí ¿cómo lo viene. haces? Bueno, habrá que yo ver les con el quiero tiempo si explicar a la genera gente. resultado Está o no. muy bien la pregunta de ustedes. Ahí también hay que tener un poquito de Mirá, paciencia. veamos el 2016. Promedio de paritarias 31, inflación 41. ¿Cómo hubiera evolucionado el UBI en el 2016? El crédito UBI, que es unidad indexada, hubiera tenido 41% de aumento de la cuota, más el 5 al 7,5, ojo, es del 5 al 7,5, depende de los créditos, y el salario un 31.
era mortal. Vamos al 2017. El primer trimestre, 6% la inflación. El gobierno está ofreciendo 18. Multiplicás 6 por 4, más la acumulación te da 27. Pausa ahí, digamos, Néstor. Si yo soy gobierno, si yo quiero bajar la inflación, también es una buena herramienta. Es decir, no paso del 20. Bueno, sí, pero después no mi te estrategia. alcanza. Pero después la paga alguien. Después no te alcanza a ver, la casa. siempre la paga alguien. Después no bueno, te la alcanza. pagamos los trabajadores o lo pagan los de arriba. Hoy por hoy la estamos pagando los de abajo. Yo prefiero que vos regules el funcionamiento, por ejemplo, de la cuestión de precios. Ahora, este gobierno desmanteló todo eso. ¿Quién se acuerda del precio cuidado? ¿No? Digo, toda la política de control de precios, que además es mucho más profunda que lo que nosotros, digamos, vemos o percibimos cuando vamos a comprar al supermercado. El problema que tienen los yerbateros en Misiones es un problema vinculado a la desregulación que han planteado. El INIM, que es el instituto que tiene que controlar esto, no controla nada. Entonces, la empresa grande, ¿sabe qué hace? Muele más palo en la producción de la yerba, entonces le baja el precio al productor. Sí. El INIM mira para otro lado. Digamos, cuando vos desregulás pero eso y no controlás... Pero también porque se instaló la idea de que un Estado grande es un Estado donde es déficit. No, entonces alguien tiene que controlar, eso lo tiene que pagar alguien, ese trabajador. Bueno, está dentro del Estado, digamos. Pero si tenemos la misma cantidad de gente que teníamos antes o más, tenemos más empleados públicos, ¿qué están haciendo? Sí, interanualmente creció. Claro, bueno, que vayan a controlar eso. Es fácil, porque además lo que pasa es que la yerba no bajó de precio, es lo que decía Néstor. No bajó de precio en la góndola, subió. Entonces, ¿quién se la está llevando? El productor no, si es el que perdió. A ver, mientras tanto, seguimos viendo la imagen. Ahí está hablando ahora Francisco El Barba Gutiérrez. ¿Quién va a liderar? ¿Quién lidera? ¿Jackie o Micheli? No sabemos. Bueno, pero en esto me parece que acá, en la movilización de hoy, recién mencionábamos que la convocatoria al 30 fue de hecho antes que la de la CGT. Me parece que hay una percepción respecto de lo que el pueblo en general está demandando, que con sus más, sus menos diferencias, me parece que están intentando representar eso. No sucede así con la convocatoria de la CGT, que salió con forceps, digamos, forzada además por la convocatoria que hace un sector de la CGT vinculado a la Comisión de Industria, que claramente, y la UOM, ahí lo veíamos. A ver, escuchémosle un poquito más al Barba, a ver cómo cierra su discurso. Creo que la política que han implementado es difícil de medir, lo estamos especulando naturalmente, pero ha afectado a todos los sectores y me parece que a esta altura, quizás hasta el 31 de diciembre del año pasado, había mucha gente que te decía, bueno, hay que esperar, Sí, no claro. Me da la impresión que suceda este año. A ver, cuando Macri dice, vos caíste, tuviste la mala suerte de caer en la escuela pública, no es un problema de los docentes que dan clase en la escuela pública, es de todo lo que estudiamos en la escuela pública, digamos. Hay un montón de gente que se ve afectada por esto. Y digo una cosa que no afecta al bolsillo. Los tarifazos afectan absolutamente a todos los argentinos. Y cuando dice que los jubilados ganan 9.000 y pico porque no le entra en la cabeza que están en 6.377, son millones de jubilados que están hundidos. Porque el aumento fue 29% en un año y la inflación ha sido 40 y pico. A ver, mientras tanto vamos viendo... El gobierno con el que hablas te dice... Bueno, pero me vas a acordar mucho cuando Cristina decía era el golpismo de los moyanos porque paraban. Lo decía, Cristina planteaba que eran golpistas los que paraban, las marchas. Lo dijo muchas veces. Un poquitito distinto, habida cuenta de que Moyano hizo 5 paros nacionales, hizo en los últimos 3 años del gobierno de Cristina y por ganancias. Sí, por no ganancias. Por 400.000 despidos. Estamos de acuerdo. No porque te están metiendo la mano en el bolsillo, no por el aumento de las tarifas, no por sindicalistas que arreglan a sabiendas de que a sus propios representados les va a ir muy mal. Me parece que es un escenario totalmente distinto. Yo creo que realmente el gobierno tiene incapacidad para entender lo que está pasando en la calle. No soy afín a Mirta Legrand. Ahora, cuando le plantea, ustedes no saben lo que está pasando en la calle, tiene razón, no tiene idea de lo que está pasando en la fábrica, no tiene idea de lo que está pasando en la escuela. La mayoría de los docentes votaron a Macri, votaron por la promesa de que les iban a sacar el impuesto a las ganancias, o se le iban a aumentar. Sí, porque y les para 2 cargos. Porque si ponemos el video de lo que fue el debate, no se cumple una, digamos. Bueno, por eso. Y con algunas cosas aún más escandalosas, es verdad esto, porque además el Grupo Clarín no le ha ido mal, digamos, con lo cual no es un problema de que el Ministerio de Trabajo los habilita a hacer eso. La intervención del Ministerio de Trabajo en la discusión paritaria de los bancarios es escandaloso.
habían acordado los privados con el sindicato y es el Ministerio del Trabajo el que se opone al acuerdo, y no lo homologa. Mira, el lunes ¿Me esperan que yo sí tengo que vender algo?